Hola, buenos días, tengan todos bienvenidos a esta jornada. Yo les voy a hablar acerca de las indicaciones correctas del esteroide tópico y sus combinados. Vamos a tener como una leve introducción que el esteroide tópico constituye una piedra angular en la consulta dermatológica. Casi la mitad de las prescripciones que los dermatólogos hacemos va basada en los esteroides. El objetivo de este tema, ¿cuál es? Lo primero, conocer la indicación adecuada para usar cada esteroide. Recordar que no todas las dermatosis necesitan esteroides, que la potencia de los esteroides van a tener que ver con la formulación de las dosis, las pautas y la forma de aplicación, que deben de conocerse cuáles son. Y no solo para optimizar una respuesta terapéutica, sino que también para prevenir los efectos adversos que estos puedan provocar. Hablando un poquito de la historia, vamos a tener que en 1950 Heinz ganó un premio Nobel por un trabajo que hizo de los glucocorticoides en enfermedades reumatológicas. Luego, Schulberg y Winter descubrieron que se podían utilizar en enfermedades inflamatorias de la piel de manera tópica. Con la hidrocortisona fue el primero que descubrieron y la llamaron sustancia F. Posteriormente, en 1961, Reichin y Klinkman ocuparon los esteroides sistémicos en dosis alternas para tratamiento de enfermedades de la piel. En 1982, Johnson y Lazur descubrieron las ventajas de la terapia intravenosa haciéndolas en pulsos para tratamientos de pioderma gangrenoso. El efecto de los esteroides, ¿cuáles son? Antiinflamatorios, inmunosupresores, antiproliferativos y vasoconstrictores. La farmacología y el mecanismo de acción, recordando un poquitito, tenemos que el principal glucocorticoide natural es el cortisol, el cual se sintetiza a partir del colesterol. La secreción diaria de cortisol va de 10 a 20 miligramos y el pico máximo lo hacemos a las 8 de la mañana. Por eso los esteroides, cuando se dejan, se deben de dejar en la mañana, no en la noche. ¿Por qué en la noche no? Porque nos afecta el ciclo circadiano también y el eje hipotálamo-hipófisis, y aparte que la secreción diaria de cortisol se realiza a las 8 de la mañana, el pico máximo es cuando van a trabajar mejor en su potencia los esteroides. La vida media es de 90 minutos del cortisol, ¿verdad? La composición, vamos a tener que son compuestos orgánicos, como ya les había mencionado, derivados del núcleo del ciclo pentano peroxifenantreno o esterato. Tiene 4 anillos fusionados, de los cuales 3 anillos son hexanos y 1 es pentano, y tiene 17 átomos de carbono. En la modificación de alguna de sus estructuras en alguno de los átomos de carbono, cuando se le agrega ya sea un grupo hidróxido, varía la potencia del esteroide. Entonces ya no causa un efecto mineralocorticoide. Las generalidades de esto es el que, como ya les había mencionado un poquito, el primer esteroide que se descubrió fue la hidrocortisona, llamada sustancia F. El esteroides tópicos actuales derivan de este y también de la prednisona y la dehidrocorticoesterona. Gran actividad lipofílica poseen estos, tiene una fuerte absorción percutánea en la piel, obviamente, ¿verdad? Y tiene gran facilidad de ser degradados. Son conocidos como esteroides suaves por su efecto terapéutico rápido, hablando de la cortisona, de la hidrocortisona específicamente, producen metabolismos no tóxicos y causan menos efectos secundarios y sistémicos. La clasificación, vamos a tener que se clasifica según su potencia y estos presentan 2 clasificaciones. Está la clasificación estadounidense, que tiene 7 grupos, que los pone del grupo 1 al grupo 7, y los británicos en 4 grupos. Tenemos los superpotentes en la clasificación europea, que eso incluye, según la estadounidense, el grupo 1. Luego tenemos los potentes, que clasifican los grupos 2 y 3. Los de intermedia, que son el grupo 4 y 5, y los de baja potencia son el 6 y el 7.
Acá tenemos la clasificación, siempre basada en la estadounidense combinada con la británica, y tenemos entre los superpotencias, pues que ya conocemos varios nosotros, que tenemos los dipropionato de betasona, el propionato de clobetasol, el dermavate, que es tan conocido. En la clase 2, que tiene una potencia alta, tenemos el acetato de triamcinolona en ungüento, tenemos el furoato de mometasona entre estos, que tenemos el Elomet, por ejemplo, y de potencia baja tenemos el propionato de fluticasona en ungüento, que es el famoso cutivate, valerato de betametasona, que es el betnovate. Luego tenemos entre los intermedios, tenemos otra vez el furoato de mometasona, pero en crema, depende del vehículo, así también hace que baje la potencia. En el intermedio baja tenemos el varelato de betametasona en crema, el mismo betnovate, el propionato de fluticasona, el cutivate. En la clase 6 baja o suave tenemos la desonida crema, que tenemos el dermosupril acá en el país, y en la clase 7 la hidrocortisona, que tenemos Nutracor, y tenemos muchas marcas más. Entre los factores que condicionan la selección y utilización de los corticosteroides, vamos a tener que va a depender del tipo de lesión cutánea, la zona anatómica en la cual nosotros lo queramos emplear, la edad del paciente, porque no va a ser lo mismo aplicar un esteroide en un niño que en un adulto o en un anciano, la potencia y la concentración de dicho esteroide que vamos a utilizar y el vehículo empleado. Eso nos referimos si es una crema, si es un ungüento, una loción, etc. En el tipo de lesión cutánea, las dermatosis sensibles a corticosteroides, tenemos entre esas la dermatitis atópica, la seborreica, la de contacto, la del pañal, la psoriasis intertiginosa, quemaduras solares y pitiriasis rosada, que responden muy bien a corticoides de baja potencia. En las dermatosis moderadamente sensibles a corticosteroides vamos a tener la dermatitis atópica del adulto, el eczema numular, la dermatitis de contacto, picaduras, psoriasis, pero que no sean en placas, lupus eritematoso discoide, y estos responden bien a corticosteroides de potencia intermedia. Las dermatitis que son resistentes a corticosteroides y que probablemente necesitamos más tiempo de uso en ellas, tenemos el eczema deshidrótico, el líquen simple crónico, el líquen plano, el granuloma anular, la psoriasis en placas y la necrobiosis lipoídica, y estos responden muy bien a corticosteroides de alta potencia. En cuanto a las zonas anatómicas, continuando, vamos a ver que unas regiones con epidermis delgada, como son los párpados y la región del escroto, debe de poseer el corticosteroide una mayor permeabilidad y capacidad de absorción. Y aparte de eso, no puede ser un esteroide que sea de alta potencia. En estos casos se prefiere de baja potencia, porque estas pieles que están en los párpados y en el escroto es sumamente delgada, y como ya sabemos, el esteroide me adelgaza más la piel. En la proporción, se absorbe más en los genitales un 42%, al igual que los párpados. Luego le sigue la frente con un 6%, el cuero cabelludo 3.5%, tronco y antebrazo 1%, palma 0.83% y planta 0.14%. Estos son los sitios, entre más gruesa es la piel, más cuesta la absorción de un esteroide. Entre más delgada es la piel, se absorbe más fácilmente. Las áreas de piel delgada y de mayor absorción requieren corticosteroides de menor potencia, como ya les había explicado, que las áreas gruesas. Las dermatosis en áreas extensas deberían utilizarse corticosteroides de baja potencia, debido a que si aplicamos demasiada cantidad, también eso nos puede dar una cierta absorción sistémica. Entre las edades de los pacientes, los lactantes y niños tienen un estrato córneo delgado. Por eso el esteroide debe de ser de baja potencia y debe de ser poca cantidad. Ya les voy a explicar en cuanto a las cantidades. En los ancianos la epidermis es más fina, hay un recambio celular cutáneo más lento y por ende absorben más lentamente el esteroide y no se debe de aplicar esteroides tan altos. Todos estos, tanto estas edades de ancianos y de niños y lactantes, tienen mayor riesgos de
causarles efectos secundarios o reacciones adversas y sistémicas. Por eso la elección debe de ser muy cuidadosa y deberían ser preferentemente los de menor potencia y de menor concentración. En cuanto a las dermatosis que responden, nuevamente aquí le tengo otro cuadrito de potencia alta o superalta, de potencia mediana y de potencia suave. Entre estos, porque en la tablita anterior nos estaba mencionado también, vea, el vitiligo, la alopecia areata, el lupus, tanto discoide, el líquen escleroso, pénfigo. De la moderada tenemos también la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica. En la potencia baja, en dermatitis contacto en párpado, caras y escroto, como les había mencionado anteriormente, en dermatitis seborreica que no sean tan graves, y en la dermatitis del pañal. El vehículo empleado, vamos a empezar con los ungüentos y pomadas. Los ungüentos y pomadas tienen una composición de una base grasa hidrofílica. Esto me hace que me aumente la absorción del medicamento, tiene en las capas profundas de la piel y potenciar la acción. También se pueden ocupar de forma oclusiva e hidratante. Entre las indicaciones que tenemos que tener en cuenta para usar un ungüento y pomada, tenemos lesiones hiperqueratóxicas liquenificadas y placas descamativas. Un ejemplo de ello, la psoriasis. También se puede utilizar en palmas y plantas y en el tronco y extremidades. Si se fijan ahí, no menciona nada de cara, no menciona nada de párpados ni de genitales. Las contraindicaciones: no debe de aplicarse superficies de pliegues cutáneos o de flexión, que nos llegan los niños a la consulta con su dermatitis atópica, con los pliegues afectados, tanto antecubitales como popliteos, y le ponemos un ungüento, y no debe de ser así. No se pueden utilizar en pliegues, ni en cuello tampoco, ¿verdad? Ni en zonas intertiginosas o en zonas muy pilosas. Luego, no utilizarlo sobre lesiones húmedas. ¿Por qué? Por las propiedades que éste posee a nivel oclusivo y me pueden causar una foliculitis secundaria. Entre las cremas, la composición contiene más proporción de agua con respecto a la pomada, ¿verdad? Y penetran menos las cremas, resultan menos potentes que los ungüentos. Las indicaciones: lesiones húmedas, agudas y subagudas, podemos utilizar bien una crema. ¿Por qué? Por el alto contenido de agua que estas presentan. Las idóneas para aplicar en piel fina de cara, pliegues cutáneos, axilas, ingles y pies son las cremas. En escroto también, zonas intertiginosas o zonas con vellos, también se prefieren las cremas. Las contraindicaciones: en pieles muy grasas, sobre todo en esas áreas, pues no es recomendable. O pacientes que tienen, por ejemplo, hiperhidrosis, tienen una dermatitis por contacto, ya sea causada por un desodorante o por lo que quieran, no es beneficioso poner las cremas porque van a escurrir demasiado. En cuanto a las lociones, tienen una composición similar a las cremas, ya que contienen mayor cantidad inclusive que las cremas. Tienen mayor cantidad de agua y son menos potentes las lociones que todas las anteriores que les he mencionado. ¿Cómo están disponibles? En emulsión, en solución, en espuma y en gel. Las indicaciones son útiles para grandes dermatosis, para aquellas dermatosis extensas que les dicen: mire, doctor o doctora, todo el tronco tengo afectado, pues entonces son las lociones. ¿Por qué? Porque se absorben menos y eso nos va a evitar algún problema sistémico también, o absorción sistémica. Para el cuero cabelludo y la piel pilosa son las preferibles. Por ejemplo, una dermatitis seborreica o una psoriasis de cuero cabelludo, lo que ustedes le tienen que poner en el cuero cabelludo es una loción. Pues las contraindicaciones: puede producir irritación porque llevan mucho alcohol también, y deben aplicarse sobre dermatosis. Generalmente pasa cuando se aplican en dermatosis agudas. Los vehículos grasos y sus características oclusivas se absorben más y resultan más potentes en el siguiente orden. Es más potente un ungüento, luego le sigue una pomada, luego la crema, luego el gel, luego la loción y luego el aerosol, que tiene menos potencia. El vehículo empleado, aquí prácticamente lo que les traigo es las potencias, el principio activo
Y las presentaciones que vienen, por ejemplo, la hidrocortisona, pues la encontramos en pomada también, ¿verdad? La beclometasona la podemos ocupar en crema, emulsión, ungüento. La betametasona en crema, pomada. Otra que tiene también varias presentaciones es la metilprednisolona, que la tenemos en crema, emulsión, pomada, solución, ungüento. La memetasona en crema, emulsión, pomada y solución, y así tenemos las demás. ¿Cuál es la dosis correcta de aplicación? Nosotros tenemos una medida porque estaba una disyuntiva que cuál es la cantidad exacta, la cantidad correcta que debemos de utilizar. Entonces para eso nos presentan este esquemita. Esta es la media unidad digital, es como digamos su falange distal casi completa, a mitad, perdón. Y la unidad digital es todo lo que corresponde a la falange distal de su dedo índice. ¿Qué cantidades debemos de aplicar según las edades? Por ejemplo, cantidades en adultos. La área a tratar, cara y cuello, son 2.5 unidades digitales, o sea, 2 yemas completas más la mitad de otra para cara y cuello. No es que cara 2.5 y cuello 2.5, sino que cara y cuello 2.5. Tronco anterior y posterior, 7 unidades digitales. Un brazo, 3 unidades digitales. Una pierna, 6 unidades digitales. Una mano, 0.5 unidad digital o media unidad digital. Y un pie, 2 unidades digitales. La cantidad en niños va a depender de la edad. Eso vamos a tener de 3 a 6 meses, de 1 a 2 años, de 3 a 5 años, de 6 a 10 años. Y aquí va, si se fijan, casi siempre en cara se mantiene de 1 a 1.5. Generalmente en pacientes ancianos se prefiere la dosis que va para los niños de 2 a 6 años. Si ustedes ven que la turgencia de la piel del anciano es muy delgada, pues entonces preferimos irnos como a lo más bajito y a lo más inocuo y lo ocupamos en base a los 3 a 6 meses. Entonces aquí están los sitios de aplicación según la potencia. En potencia baja, en la cara, genitales, pliegues cutáneos. Luego una potencia muy alta, pues palmas de las manos, planta de pies, rodillas, codos. La potencia muy alta va más en codos y también en esas zonas. En los niños, potencia baja, si se fijan, todo prácticamente. Potencia intermedia alta, fíjense bien, no alta, intermedia alta, lo podemos ocupar en las manos y pies. La técnica de aplicación del corticosteroide, vamos a tener que se aplica sobre una piel húmeda. ¿Por qué? Para que haya una mayor absorción de este. Debe de aplicarse una capa fina, no como tenemos la costumbre, entre más me pongo, más rápido hace efecto. Eso es una falacia. Las cremas, pomadas y ungüentos deben de ser frotados hasta que desaparezca, no como los pacientes que a veces aplican el ungüento y se dejan ahí la gran plasta o enmantecados como que se van a hornear, no, sino que tiene que ser frotado hasta que desaparezca completamente. La espuma debe rociarse primero sobre una superficie limpia. Si la superficie no está limpia, no se debe de aplicar, porque si se recuerdan, la espuma es la que tiene menor potencia. Entonces, por eso, si la superficie cutánea está sucia, no se va a absorber el porcentaje que deseamos. Los vendajes oclusivos se suelen realizar con las cremas y con los ungüentos. Este procedimiento hace que el esteroide se potencie 10 veces más. La retención de sudor puede aumentar el riesgo de infecciones tanto por bacterias como por hongos. Se debe evitar aplicar los corticosteroides bajo oclusión en área del pañal. En los niños y con menos frecuencia en los adultos, el tratamiento oclusivo prolongado en áreas extensas puede producirme una supresión adrenal o hipofisiaria. La duración del tratamiento, siempre las curaciones oclusivas con corticosteroides no deben de ser mantenidas por más de 12 días. Por ejemplo, unas hiperkeratosis plantares, se puede utilizar un ungüento o una crema, preferiblemente un ungüento, y se pone una oclusión con un plástico como fino y se puede mantener
por 12 horas como máximo, para que haya una mayor absorción de esta y se potencie, como ya les había explicado anteriormente, 10 veces más la acción del esteroide. En el área periorbital, cara y pliegues, deben evitarse tratamientos muy prolongados, debido a que la zona de la piel ahí es muy delgada. Y lo más que se deben de utilizar es por 1 a 2 semanas. Para el resto del cuerpo, los tratamientos no deben sobrepasar de 3 a 4 semanas. Si se precisan periodos de tratamiento muy largos, debe considerarse una terapia intermitente. Por ejemplo, ustedes comienzan a dejar 2 semanas, ven que ha mejorado, pero no como ustedes creen que va a mejorar. Por ejemplo, una psoriasis, que es algo muy crónico, se dejan periodos intermitentes en el que se suspende el medicamento por 1 semana o 2 y luego se repite otro ciclo. Los tratamientos demasiado cortos, por ejemplo, ustedes tienen su miedito que porque es en genitales, no, mejor solo lo voy a dejar 1 o 3 días, no proporcionan muchos casos de mejoría suficiente y eso aparte nos hace una resistencia al esteroide, porque así como también hacemos resistencia a antibióticos, podemos hacer resistencia a cierto tipo de esteroides. En cuanto a la potencia muy alta, no debe usarse más de 3 a 4 semanas seguidas, excepto en lesiones cutáneas crónicas de poca superficie. En caso de ser necesario prolongar el tratamiento y no se observa una mejoría clínica adecuada, con un corticosteroide de potencia menor se debe de cambiar a uno mayor y viceversa. Si por ejemplo ustedes ven que ha mejorado el paciente, se deben de cambiar a un corticosteroide de baja potencia, para evitar también los efectos adversos. La potencia alta, en caso necesario, podría utilizarse de 6 a 8 semanas de forma ininterrumpida sin que produzcan efectos secundarios. Y la retirada debe de ser de una manera gradual, así como cuando ustedes dan prednisona, no lo van a, y sobre todo si lo dan en dosis altas, no lo van a cortar de una manera brusca. Las contraindicaciones, vamos a tener que hay absolutas y relativas. Entre las absolutas tenemos que si hay una conocida hipersensibilidad al esteroide tópico, por ejemplo, hay personas que son alérgicas al Cutibate o al Dermovate, entonces no se les debe de poner. Si hay una conocida hipersensibilidad al vehículo, hay gente que le da alergia, por ejemplo, las cremas o los ungüentos, entonces, o los aerosoles, no se deben utilizar. Las relativas, la infección bacteriana, ya les voy a explicar más adelante por qué, porque muchas veces necesitamos combinarla con un antibiótico. En las infecciones fúngicas, en algunos casos se debe de utilizar combinado con un antimicótico por infecciones virales, micobacterias y úlceras. Los principales efectos adversos de los esteroides tópicos vamos a tener oculares, no puede causar glaucoma, cataratas, aumento de la presión intraocular. En los infecciosos nos puede dar una tiña incógnita, que la enmascaremos, que no sepamos si es tiña, si es una dermatitis por contacto o qué es también. Nos puede provocar también candidiasis, sobre todo en las zonas húmedas o intertiginosas, un herpes simple también, hay personas que son lábiles al herpes simple y el uso de un esteroide o se quema con el esteroide me puede dar un herpes simple. En moluscos contagiosos, escabiasis, reactivación de sarcoma de Kaposi, granuloma en glúteo y en los infantiles hay que tener cuidado también en las zonas infecciosas. El acneiforme, en acné por esteroides, puede darme, claro que sí. Hay pacientes que nos llegan a la consulta, mire, yo tengo 25 años y yo nunca había tenido acné, doctora. Y de repente me salieron. ¿Y qué pasó? Ah, no, es que me dio un proceso de neumonía y me pusieron con esteroides. La causa de su reacción acneiforme pues fue el esteroide. La dermatitis perioral también y rosácea por esteroides que también se puede dar. Los farmacológicos nos puede dar una taquifilaxis, sobre todo en esteroides de alta potencia. Nos puede dar un rebote de la dermatosis que en lugar de mejorarla la vayamos a agravar. También en los sistémicos pues nos puede provocar un eje del hipotálamo hipófisis en las suprarrenales, síndrome de Cushing, síndrome de Addison, retardo de crecimiento en los niños, sobre todo en aquellos niños que tienen uso de esteroides de manera prolongada, casi que desde que nacieron, vean, y una hiperglucemia. Y entre otros tenemos pues el hirsutismo, la hipertricosis, cambios en la pigmentación, ya que estos me producen un blanqueamiento de la piel cuando se usan de manera prolongada.
Las asociaciones de los corticosteroides con antibióticos, antimicóticos y otros es algo muy controversial, que de hecho desde que somos médicos vemos esas combinaciones magistrales que hay y uno lo comienza a usar. Ya cuando uno se da cuenta y está en la práctica de la dermatología dice como que no es lo correcto. Y ahora ese es uno de los principales objetivos que quiero que se vayan un poquito claros en esto. En general, las combinaciones estas que están acá no están recomendadas, pero eso no significa que no se puedan usar, salvo en casos especiales, aunque pueden estar justificadas al inicio de algunos tratamientos concretos. Por ejemplo, en lesiones impetiginizadas y en tiñas inflamatorias. Un ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, es el Fusicor, que lleva ácido fusídico más betametasona. Otro ejemplo, el Betasole, que es de Pharmaton, que este lleva clotrimazol con betametasona. Entonces, ¿por qué es cuestionada las preparaciones disponibles? La neomicina, gentamicina, ácido fusídico, por ejemplo, o neomicina, gentamicina, betametasona, y hacen la derma 4 y la derma 3 y todas las que ustedes conocen, la trigental y todo, aumentan el riesgo de aparición de microorganismos resistentes y dermatitis alérgicas de contacto también. Las recomendaciones más aceptadas son por ejemplo, si tienen una infección que está impetiginizada y si es muy extensa, se prefiere un antibiótico vía sistémica, al igual que un antimicótico. Si es una extensión de una tiña sumamente extensa, pues preferimos vía oral, el antimicótico. Las asociaciones con antimicóticos específicamente no permiten erradicar una micosis cutánea. El médico a veces, en años sociales, digo porque a mí también me pasó, uno piensa, bueno, yo creo que este es un hongo, pero puede ser una dermatitis por contacto. Bueno, le pego tiro a los dos, le pongo una combinada y ya, si no fue uno, fue otro, y le pegué y le dio. Pero ¿qué pasa? Puede que momentáneamente mejore, sí, pero la micosis cutánea cuando están combinados no ejerce el mismo efecto que un antimicótico solo, si es solo un hongo, ¿verdad? Luego, es indicada en el tratamiento inicial de una micosis cutánea, pero que esté inflamada. De lo contrario, solo debe de ser un antimicótico. Luego, hay que sustituirlo, si por ejemplo lo vamos a usar combinado, hay que sustituirlo ya por el antibiótico solo. Por ejemplo, comienzan a usar, con el antimicótico solo, perdón, comienzan a usar el Betasol, el que les mencioné anteriormente. No, aquí. El Betasol, que lleva clotrimazol más betametasona, lo comienzan a utilizar y posteriormente ven que ya desapareció la inflamación, pues entonces ya se quedan con un clotrimazol sol o con un Farbicil. Luego, la asociación del corticosteroide con antibióticos y antimicóticos no es recomendada. Por ejemplo, aquí tenemos unas cuantas, perdón los laboratorios si se sienten aludidos, pero por ejemplo tenemos la derma 3 que tenemos esa triple mortal, la derma 4 que tenemos 4 mortales ahí, ¿verdad? Y la trigental que también tenemos 4 mortales. Se me olvidó poner una foto acá que les quería traer, que de hecho el trigental es de uso veterinario también. Ustedes van a encontrar el trigental con un cerdito y con una vaquita acá. Entonces tienen que tener mucho cuidado. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo es la piel de la vaca? Gruesísima. Entonces eso le penetra a las vacas. Imagínense, compárense la piel de ustedes con la de una vaca, creo que no le llegan ni a la mitad, ¿verdad? Entonces por eso no es recomendado. Luego, las asociaciones que también tenemos con el calcipotriol y la betametasona, el famoso Daibovet, que lo encontramos en presentación de gel y crema del laboratorio Leopharma, estas están indicados en tratamientos de vía tópica para psoriasis, estables en placas. Esto es un derivado del calcipotriol, que es un análogo de la vitamina D3. Tiene una acción en la queratinización y división celular y modulación de la respuesta inmune en pacientes con psoriasis. La betametasona, que también contiene el Daibovet, es un corticoide potente, por lo que no se puede administrar por periodos superiores de 4 semanas.
Esta asociación ha mostrado una eficacia en el tratamiento en monoterapia con los pacientes de psoriasis por sus dos combinaciones. Ahora bien, cuando yo les digo, ustedes me van a decir, doctora, pero 4 semanas y el paciente con psoriasis me llega lleno y todo eso. Bueno, este se prefiere no para psoriasis extensa, ya para psoriasis extensa ahí ya va otro tipo de tratamiento que debe ser sistémico. Pero por ejemplo, le llega un paciente, mire doctora, yo tengo en los codos, en las rodillas y aquí en la parte de la nuca. Pues entonces sí se puede poner y se puede poner 4 semanas. Ahora bien, le van a decir al paciente que si siguen las lesiones, va a llegar el paciente y les va a decir, me mejoró doctor, pero ustedes ven que todavía tiene lesiones, pues se suspende periodos de 2 semanas a 3 y luego se vuelve a utilizar, o se puede utilizar en periodos también de pulsos, que se pueden utilizar en días alternos. Luego la asociación que tenemos con los corticosteroides con los queratolíticos, como por ejemplo el más famoso, el ácido salicílico. Entre estos tenemos el betasali, que viene en ungüento, viene en crema y viene en loción. Está indicado para tratamientos de manifestaciones inflamatorias de dermatosis hiperqueratósicas secas sensibles a los corticosteroides, para favorecer la renovación del tejido y potenciar la eficacia del tratamiento. Por su acción queratolítica puede conducir a un incremento de la absorción del esteroide. ¿En qué casos vamos a utilizar esta combinación de queratolítico, por ejemplo el ácido salicílico y corticosteroides? En aquella psoriasis, por ejemplo del cuero cabelludo, que necesitamos exfoliar más rápido. También en dermatitis seborreica, aquellos que le llegan, mire doctora, yo tengo una capa que ya no aguanto, tengo más de un mes de tenerla y solo le hago así y cae nieve. En ese tipo vamos a utilizar estas soluciones. Y eso es todo, gracias.